Hábitos son las conductas que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestra vida diaria. Sabemos muy bien que se habla de los buenos hábitos y de los malos hábitos, es decir, de la regla que usted impone en su vida porque usted lo repite varias veces. Conocemos que existen, por ejemplo, el hábito de hacer ejercicio, que es algo que es bueno, el hábito de leer, el hábito de ser ordenado, que son cosas buenas. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de los hábitos espirituales? Es decir, ¿qué es un hábito espiritual? El hábito, por ejemplo, de rezar todos los días, de hacer las oraciones matutinas o vespertinas, dígase las laudes, ¿verdad? Donde las personas tienen esa costumbre de espiritual, especialmente de rezar. Resulta que los hábitos espirituales es incluir ejercicios regulares, no solo de la oración, sino de lo que tiene que ver con el servicio al Señor a través de los demás, con la lectura y claro que sí, hasta con la postura, de la forma en que nosotros mismos nos ponemos delante del Señor y que nos hace ver como cristianos. Aprender de las Escrituras con el propósito de crecer en la fe y de recibir beneficios espirituales de Dios. Sabemos que existen las disciplinas espirituales como la lectura, como la oración, el ayuno, la adoración. Son disciplinas que es algo que yo lo hago, ¿verdad? Hábito es algo que usted hace repetidas veces, pero una disciplina es algo que yo me esfuerzo por hacerlo, es algo que yo misma estoy haciendo lo necesario con cumplirlo hasta que me cueste. Y yo leyendo la vida de San Antonio Abad, que le había dicho que voy en este canal a profundizar mucho en ella, de cómo él, por ejemplo, en el primer monasterio que fundó, él tenía el hábito de rezar todo el tiempo, de comer poco, de dormir poco y de instruir las horas necesarias a sus discípulos, vamos a decir, a los demás jóvenes que se encontraban ahí. Resulta que algunos de ellos habían tomado los malos hábitos de recibir a las personas y de muchas veces aceptar los elogios que le hacían a las personas. Me explico. Están en un monasterio, hay 15, 20 monjes. San Antonio Abad muy rara vez salía, muy rara vez hablaba con las personas. Por eso se disponía de otras personas que pudieran ir y hablar con las personas. Y estas personas del pueblo, que muchos de ellos buscaban milagros, obviamente, no era que buscaban a Dios, sino las dádivas que el Señor le podía dar, empezaban a halagarlos. Y él los reunió un día y le dijo, es un mal hábito el querer aceptar siempre las honras de los demás, porque ese mal hábito de enaltecerse, o más bien, más que agradecimiento, es una manera de enorgullecerse por las palabras hermosas que le dan. Hay que obtener el hábito de la humildad. Es decir, todo es para gloria del Señor. Si Dios hace algo a través de mí, es para su gloria y su honra. Puede llegar a ser un mal hábito esperar todo el tiempo que el otro esté agasajándome y que esté enalteciéndome. Otros de los hábitos que también mencionaba San Antonio Abad era de las personas que solo piden y solo piden y solo piden. Yo he hablado de esto muchas veces, pero esto lo confirma, donde él decía, el mal hábito de pensar que usted lo merece todo y que no tiene que dar nada. El primer hábito que uno tiene que cosechar en la vida es el de dar más, porque hay más alegría en dar, pero sobre todo pedirle perdón al Señor y aprender a pedir perdón a los demás. Eso puede ser un hábito que podemos incrementar en nuestra vida cada día más. El hábito de acomodarse demasiado. O sea, el Señor nos quiere a nosotros saludables, y para estar saludables también es menester, de hecho, tratar de ser prudente
y de tener el don de templanza, saber cómo hablar, saber dónde hablar, saber en la situación que nos encontramos para actuar. Eso tiene que ver con la templanza. ¿Qué sucede? Que él veía que habían algunos monjes que eran imprudentes y ellos decían, eso forma parte de mi personalidad. Y le decía a San Antonio, no, eso no forma parte de tu personalidad, eso es mal hábito. Y eso me llamó bastante la atención porque ahora mismo como las personas dicen, es que esa soy yo y me tienes que aceptar. Pero algunos de esos malos hábitos lo podemos corregir y no pensar de manera, vamos a decir, que no se puede cambiar nada, que hay que aceptarme así, y eso se ve hasta arrogante, el pensar que yo no tengo nada que cambiar. Entonces él hablaba de eso, el fomentar en nosotros la templanza y la prudencia, y sobre todo que estemos conscientes de nuestros actos, porque si hay un grupo de personas y tú siempre quieres sobresalir, eso puede ser un mal hábito, porque resulta que tú estás buscando la aprobación todo el tiempo de los demás y que vean que tú estás por encima de los demás. Recuerden que los cristianos no somos guerreros, no somos especiales, no somos príncipes, somos siervos inútiles delante del Señor. Una vez que yo comprendo esto, entonces ya yo no voy a estar buscando resaltar todo el tiempo. Y él hablaba de eso, el hábito de querer todo el tiempo sobresalir. También las personas, por ejemplo, que buscaban ayuda en el monasterio, llegó un momento que lo atosigaban tanto que él mismo, un dato bastante interesante, hubieron algunos monasterios que San Antonio Abad fundó huyéndole a las personas, porque él entendía que la distracción de tener tanta gente alrededor iba a hacer que ellos no pudieran rezar lo suficiente, no pudieran trabajar ellos mismos con sus manos para sustentarse. De hecho, se sabe que si bien es cierto que recibían algunas de las cosas que las personas le daban, yo he escuchado ya bastantes historias de cuando los monasterios y los conventos viven de lo que la gente les da. Las personas entienden que tienen el derecho de exigir todo el tiempo y que en ese convento hay que hacer lo que el rico diga porque el rico da. Entonces es una de las razones por las cuales San Antonio fundó otros monasterios en sitios apartados, para sembrar sus propias cosas, para tener más privacidad, para orar con más recogimiento. Y en un ángel en una ocasión se le apareció a San Antonio Abad y le dijo dónde Dios quería en Egipto, en un monte, que él fundara un monasterio. Y resulta que en ese monasterio, en esa tierra, había un hombre con cabeza de serpiente. Y cuando llegaron los monjes, algunos salieron a correr y él se quedó tranquilo y simplemente se inclinó y con una cruz dijo, esta tierra le pertenece a Jesucristo, por lo cual todo lo que no sea de Dios se va en el nombre de Jesús. Y ese hombre con cabeza de serpiente, que obviamente era un demonio, se fue y los demás monjes regresaron. En algunos de los monasterios siempre él dejaba a alguien. Él iba a diferentes sitios con diferentes monjes, pero él siempre dejaba algo en los monasterios, no los dejaba vacíos. Y resulta que las primeras órdenes, o sea, los primeros ordenados como monje eran muy santos, pero sabemos que las reglas en los monasterios se fueron relajando un poco más, se fueron abriendo un poco más a ideas de poco recogimiento, de menos sacrificio, de aceptar a malas a las personas, y eso hizo también que se perdiera muchísimo lo que tiene que ver con los milagros y los prodigios, porque ya no tenían comunicación enteramente con Dios, sino que estaban más pendientes a las personas, y era una de las cosas de las cuales San Antonio Abad corría. Una vez que sucede esto, que el demonio se va, él le dice a los demás, eso tiene que ver con los hábitos. Porque si usted en su vida cosecha el hábito de la armonía que solo la da Dios, no existen otros métodos que hay en la nueva era y en el paganismo para conseguir armonía y paz, eso no existe, solo lo da Dios. Se llama el don de la serenidad. Muchas de las personas que están sufriendo de ansiedad en el día de hoy es porque necesitan serenidad. Mantenerse tranquilo sin importar lo que venga. No es indiferencia a los problemas, no es insensibilidad. Es que la certeza de que Dios va a resolver eso se llama la serenidad. Y no importa lo que venga, si usted tiene el hábito de mantenerse en paz con el Espíritu Santo, porque usted tiene su conciencia cristiana,
su conciencia limpia de pecado, porque cuando yo oigo que dicen, no, yo tengo mi conciencia limpia porque yo no he hecho nada, lo ideal es acercarse al Señor y preguntarle a Él si de verdad nuestra conciencia está limpia de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestros preceptos. Porque cada día se empaña más la conciencia de las personas, y como el pecado se ha aceptado a un nivel tan grande que hay gente en pecado mortal que tiene su conciencia tranquila, que no debería de ser, nosotros debemos volver a hacer un examen de conciencia donde yo tengo la certeza de que le fallé a Dios porque soy un pecador, y cuando yo me confiese mis pecados, entonces mi conciencia estará verdaderamente tranquila. Vamos a cosechar el hábito de la prudencia, el hábito de la templanza, el hábito de la oración, el hábito de no exigir a los demás, el hábito de no pasarnos todo el tiempo quejándonos delante de la presencia del Señor, sino de preguntarle al Señor qué quiere de nosotros, y a pedir por intercesión de San Antonio Abad que nos dé el Señor el don de mantenernos en la calma sin importar lo que pase, mantener esa armonía, esa paz que solo la da Jesucristo. Que el Señor lo bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.